que en la época de los tiwanacotas. 3 clases de arquitectura podemos ver nosotros en el Incario. La arquitectura civil, donde estaban los palacios. Por ejemplo, tenemos el Inca Roca, que es una piedra de 12 ángulos. Ahí tenemos un palacio, ya que lo podemos ver por este sector, este de acá. Ya está un poco pequeña la foto, pero acá tenemos. Luego la arquitectura religiosa, que es representada por los templos, como el de Coricancha, que vamos a tenerlo acá, templo de Coricancha, ya esta que está en Cusco. Y la arquitectura militar, que estaba representada por las fortalezas, que tenían muros enormes, ¿no? Eso se caracterizaba. Por ejemplo, está la fortaleza de Sacsayhuamán, donde apresaron a Tupac Amaru I, o la de Ollantaytambo, ¿sí? Fortalezas eran lugares donde ponían a los presos, ¿no? Los incas, ¿ya? 3 tipos de arquitecturas, ¿cuáles son? La arquitectura civil, religiosa y militar. Eso. La arquitectura civil estaba representada por Palacios con el del Inca Roca. No, palacios nomás. El Inca Roca es un ejemplo. La arquitectura religiosa estaba representada por Templos. templos. ¿Y las militar? Fortalezas. Así es, muy bien. Entonces no nos olvidemos. Ya 3 tipos de arquitectura. ¿Qué utilizaban para hacer sus edificaciones? La piedra labrada y el adobe. Así es, muy bien. Piedra labrada quiere decir piedra pulida, trabajada, cortada, ¿no? Eso quiere decir, ¿ya? Muy bien. ¿Qué características vamos a ver nosotros acá? Había 3 tipos de arquitectura, ya sabemos, la civil, que vendrían a ser los palacios, militar, las fortalezas y religioso, los templos. El material era de piedra en los principales lugares y de adobe en la costa, en los pueblos. Su tecnología se fundamentaba en los terraplenes, que vendrían a ser lugares para poder ascender sin necesidad de utilizar gradas, ¿no? O sea, como lugares en descenso, o en ascenso, perdón. Los incas se destacaron principalmente por que desarrollaron lo que es la parte de ingeniería civil, ¿no? Dentro de lo que es esta parte de cómo diseñaban, ¿no? Cada edificio en relación a la proporción también, las dimensiones, las piedras, eran casi uniformes buscando la equidad, el equilibrio. Las fortalezas eran los edificios más importantes porque eran pues imponentes como muros, como de los palacios, ¿ya? Y pues los templos se encontraban pues obviamente en lugares altos, ¿no? Porque eran dedicados a los dioses. Estaban tan bien construidos que duraron mucho tiempo, inclusive hasta nuestros días. Podemos ver nosotros el Machu Picchu, que es la ciudad sagrada. El Machu Picchu se encontraba detrás de un cerro, ¿no? O se encuentra detrás de un cerro como que estando protegido y está hecho en una montaña. Esta fue descubierta en 1911 por Hiram Bingham, ¿ya? Que es un arqueólogo norteamericano, ¿ya? Entonces, ahí es el que descubre este Machu Picchu y que va a tomar en cuenta que todas las edificaciones dentro de Machu Picchu están hechos de piedra, incluyendo los caminos, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tomar en cuenta nosotros. Aquí tenemos algunas fotos cerca del Machu Picchu que podemos ver acá. Así es como se va montando las piedras y se va utilizando lo que vendría a ser el grapado. No se utilizaba el armácigo. El armácigo es la mezcla de barro y paja o de tierra y paja hecho barro. Se hacía la soldadura igual que en los tiwanacotas, ¿no? Como podemos ver, su estructura es netamente bien trabajada. Otro de los elementos que podemos nosotros ir conociendo es obviamente la parte de los caminos.
Los incas hicieron sus caminos de manera empedrada. Estas se encargaban de conectar todo el imperio, ¿ya? Y todo partía desde Cusco. Tenemos aquí Cusco y Cusco era la red de caminos, de ahí partía. Bueno, los incas tenían alrededor de 15.000 kilómetros de caminos en recorrido, ¿ya? De los cuales podemos identificar nosotros los terraplenes y las graderías, ¿no? En descenso muy fuerte. También los puentes, ¿ya? Los puentes que iban de un extremo a otro. Aquí hay un puente de 70 centímetros de largo, que es el más grande, obviamente, encontrado hasta el momento en Cusco. Ese es el famoso puente del río Apurímac, que fue construido en el año 1350 y estuvo al servicio por 540 años. No, actualmente simplemente es un monumento nomás, el puente del río Rímac, digo, del río Apurímac. Ya. Entonces podemos ver aquí terraplenes, escalinatas en los cerros y puentes como base de las rutas. ¿Quiénes usaban las rutas? Pues los chasquis. Los chasquis eran los encargados de llevar los mensajes por todo el imperio. Y recorrían toda la red de esos caminos que iban desde Cusco. Ellos podían recorrer al día más o menos 250 kilómetros diarios, ¿no? Podían recorrer. ¿Ya? En solo 10 días hacían ese recorrido. También para llegar de Quito a Cusco lo hacían en 10 días. Pero por día recorrían 250 kilómetros. A veces llegaban a lugares de descanso donde se alimentaban o dormían si era muy tarde, o hacían rote con otro chasque que continuaría con el mensaje si este fuera importante. No solamente llevaban mensajes, sino también llevaban encomiendas, llevaban algunas cosas en la espalda colgando. Su técnica era de correr por los caminos, tenían que correr, no caminar, corrían para llegar en 4 o en 3 días para llegar y llevar un mensaje de un lugar a otro. Entonces los chasquis eran el correo de esa época y pues para su época eran también imprescindibles. Bueno, como todo llega a su fin, el imperio incaico también llegó a su fin con Atahualpa. Atahualpa va a ser el último emperador inca. ¿Sí? ¿Hijo de quién es Atahualpa? ¿Hijo de quién era Atahualpa? Del Huayna Capac. Así es, Huayna Capac, el último conquistador. Muy bien. Pues terminó de manera brusca el imperio incaico, ya que fue tomado de manera violenta también. ¿Sí? El 16 de noviembre de 1562, soldados españoles, al mando de Francisco Pizarro, logran apresar a Atahualpa. Eso lo van a hacer en Cajamarca, en Perú. Luego, Atahualpa va a ofrecer una habitación de oro y 2 de plata para que le puedan dar su libertad. Francisco Pizarro acepta este pago, pero en realidad no cubría lo que él quería. Francisco Pizarro quería más oro que plata. Entonces, al ver que Atahualpa no cumplía, lo seguía tomando preso. Ya después Atahualpa le va a dar a su hermana en matrimonio con Francisco Pizarro, Quispe Sisa, y la cual Francisco Pizarro va a tener una hija. Pero aún así Atahualpa va a ser considerado en un juicio por fratricidio, lo van a sentenciar, ¿ya? Y va a estar tomado preso en el Amaru Huasi, que era una casita, un cuartito. Y va a ser ejecutado en 1563, va a ser ejecutado en la pena del garrote. Entonces ahí termina el imperio incaico, el 1533. Entonces, ¿quién fue el responsable de la muerte de Atahualpa? Pues Francisco Pizarro, ¿no? Atahualpa fue el inca número 13, ya, considerado en la lista de los Capac Cuna, ¿está bien? La lista oficial de los incas. Ok, vamos haciendo algunas preguntitas relacionadas a la última parte para que me digan qué es lo que ustedes recuerdan. Muy bien. Háblenme cuántas y cuáles eran las arquitecturas en el imperio incaico.
Eran tres. ¿Cuáles? A ver. La civil, religiosa y militar. Muy bien. ¿Los templos a cuál pertenecían? Religiosa. Las fortalezas. Militares. Y en los civiles tenemos a los Palacios. palacios. ¿Qué materiales se utilizaron para crear o hacer la construcción de sus edificios? Adobe y piedra labrada. Hecho muy bien. El adobe y la piedra labrada. Ya. ¿Qué más quería preguntar? Ah, bueno. Los caminos del Inca, ¿desde dónde partían? ¿Cuál era el centro primordial? El Cusco. De Cusco. ¿Cuántos kilómetros era de recorrido los caminos del Inca? 250. No, No, no. no recuerdas, Marvin. A ver, ¿quién se acuerda cuántos en kilómetros de extensión tenían los caminos del Inca? $15,000 kilómetros, ¿no? ¿Quiénes utilizaban estos caminos para llevar correspondencia? Los chasquis. Así es, muy bien. ¿Cuánto diariamente corrían los chasquis? 250. Eso. ¿Y cuánto tardarían de llegar desde Quito hasta Lima? Digo, hasta Perú, hasta el Cusco. ¿Hasta 10 días? Hasta 10 días, muy bien. A veces descansaban y todo eso, ¿no? Ya, así es, muy bien. ¿Qué año entra en decadencia el Imperio Incaico? A ver, Luz. ¿Estás ahí, Luz? Nadia. Jocelyn. Tampoco. A ver, Gabriel. Sí, ¿Qué año entra en decadencia el Imperio Incaico? en 1532. No. Un año más. 1533. Así es, muy bien. 1583. ¿Alguien se acuerda cómo muere Atahualpa? Lo que les dije. Pongadote. Eso, en la pena del garrote. ¿Qué es esa pena del garrote? A ver si sabe o no. Es un modo de. Es como ahorcar a una persona. Eso es una cuerda y un gazote para girarlo, ¿no? Eso, ¿Sí, no ve? así es. A ver, les voy a mostrar acá cómo es la pena del garrote. Una foto más o menos fija. Bueno, esta es una significación de. ¿Dónde están ustedes? De la muerte de Atahualpa, ¿ya? Les voy a mostrar acá. Ok. Entonces, acá tenemos. Esta parte es donde le ponen. No sé si están bien, ¿se ve? Sí. Ok. Vamos a ampliar un poco más. Ahí. Acá tenemos, aquí está el cuello, ¿no? Atado a una especie de cuerda, ¿no? Y en la parte de la cintura también se le hace un amarre y también las piernas y los brazos para que no se pueda soltar. Y
esta parte que es como torniquete va apretando poco a poco el cuello hasta dejar sin oxígeno. Y obviamente la persona va a morir, ¿no? Si no le pasa oxígeno al cerebro, la persona muere. ¿Ya? Y eso evita que el corazón también siga latiendo. Entonces, esa misma razón. O sea, el garrote es un sinónimo de asfixia, pero por una especie de torniquete que se le pone en el cuello, ¿no? En este caso, esto es una fotografía, o sea, es un dibujo de justamente se llama, de una ejecución en Perú, ¿ya? Entonces, esa es la muerte que va a tener Atahualpa, ¿no? Un poco dolorosa o desesperante, ¿no? Más que todo desde la perspectiva de asesinarlo, quitándole el oxígeno. Y es una muerte, yo pienso, un poco sufriente, ¿no? Porque estás poco a poco perdiendo la vida, o sea, no pierdes de golpe, ¿no? Sino que sufres todavía con la falta de oxígeno, ¿no? No sé si alguna vez han sentido cuando se están ahogando en la piscina, por ejemplo. Las primeras veces que estamos aprendiendo a nadar pasa eso, ¿no? O sea, que nos falta el oxígeno y tratamos de agarrarnos de cualquier cosa para salir a la superficie, ¿no? Y después, cuando salimos, sentimos alivio, ¿no? Por la respiración. Pues, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, vamos a nosotros ir viendo esa partecita. Muy bien. Ok. ¿Qué más? A ver, vamos a ver ahora lo que es la conquista del Tahuantinsuyo. Ya para conocer cómo fue, ¿no? Cómo fue que Francisco Pizarro llega hasta el Tahuantinsuyo, hay que identificar. Hay textos que nos dicen la invasión al Tahuantinsuyo, otros nos dicen la conquista española o la conquista del Tahuantinsuyo. Vamos a llamar la invasión del Tahuantinsuyo, ¿está bien? Ok. A ver, ¿qué año muere Atahualpa? A ver, decimos. Ay, ¿qué estoy haciendo? A ver. ¿Qué año muere Atahualpa? 1533. Eso, el 16 de noviembre de 1563 1562, él fue tomado preso, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí va a haber un desglose de la culminación del imperio incaico. Pero empecemos. Concepto de invasión, destrucción y genocidio, y en el caso si se saca del Tahuantinsuyo, contra los incas, ¿no? ¿Qué es una invasión? Pues es un proceso de destrucción, principalmente de un imperio, en este caso de los incas, a través de los españoles, ¿no? Quienes buscaban las riquezas, la única ambición de los españoles en este mundo era solamente las riquezas que tenían los incas, sino ni pelotas, ¿no? Este territorio, si no había nada para qué hacerle caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a nosotros identificar ese tipo como de interés que tenían los españoles en este territorio, ¿no? Bueno, ¿qué causó la invasión? Primero, la búsqueda de metales preciosos, en este caso el oro, la plata, ¿no? ¿Ya? Y también esto generado a través de lo que es el bullonismo o las bulas papales, ¿no? Que establecía la ambición económica que había en este sector. También la expansión de cada uno de los imperios, tanto el español y en este caso el portugués también. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar a América? ¿Los españoles o los portugueses? ¿El español? No, los primeros que llegaron fueron los portugueses, pero como llegaron por el lado brasileño, no pudieron explorar todo el territorio, ¿no? O sea, la idea que si los españoles llegaron por el lado peruano, por el lado de México llegaron ellos, ya, por el Centroamérica. Después se extendieron hacia el lado del sur, hacia América del Sur, y los brasileños sí estaban organizando su imperio en la parte de Brasil, ¿no? Y no llegaron, no podían cruzar por la selva hacia el lado peruano-boliviano, ¿no? Un poco complicado para ellos porque ahí estaban los guaraníes también, que defendían ese sector. Del Inca para sacarlo del conflicto que había entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? El conflicto entre panacas, ¿no? Y eso había dado una debilidad dentro del imperio. Y obviamente el hecho de que muchos de los españoles venían con sus armaduras, ¿no? De metal, que hacía que se sienta más intimidado el indígena. ¿Ya? Entonces, algún momento
esto identificado desde la perspectiva de la lucha, ¿no? Acá vamos a tener algunas armas incaicas, algunas armas españolas, ¿sí? Podemos hacer una comparación, por ejemplo, una macana para un inca, que es esta de acá, y para un español, ¿dónde está la macana? Ah, la macana del español, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues ya le perdí. Ay, estoy viendo mal. Disculpa, voy a ampliar. Encuentro la macana del español, pero es como un palo, ¿no? No lo encuentro. El segundo viaje fue en 1493, partió del puerto de Palos, siempre partía del puerto de Palos, y en su segundo viaje va a llegar a Santo Domingo, ¿ya? Y ahí va a fundar la Española. El tercer viaje va a salir del puerto de Palos y va a llegar a Jamaica. Y en su cuarto viaje, en 1502, va a salir de Puerto de Palos y va a llegar aquí, a la parte de, ¿qué se llama? De las Antillas, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo esto va a identificarse como los viajes de conquista de Colón, pero Colón fundó ciudades, pero no fue nominado el fundador, pues obviamente simplemente era un expedicionario que había firmado una capitulación llamada de Santa Fe con los Reyes, donde todo lo que él iba a hacer en nombre de la corona. ¿Ya? Bueno, una vez que se va a establecer, obviamente, en esta parte, todo este centro es en realidad el centro de operaciones de los españoles, por lo pronto, y van a haber dos gobernaciones, pues la gobernación Castilla de Oro y la gobernación Nueva Andalucía, que va a estar a cargo de Diego de Nicuesa y de Alonso de Ojeda. Esta gobernación Castilla de Oro comprendía lo que es Panamá, que lo tenemos acá, Castilla de Oro, ¿sí? Y la Nueva Andalucía, que es Colombia y Venezuela. Todavía aquí no entra Ecuador en juego, ¿ya? ¿Ok? Entonces, estas gobernaciones van a ser los dos primeros territorios van a ser los dos primeros territorios de España, ¿ya? Por lo pronto. Entonces, ya a partir de esto, se quiere llegar mucho más hacia el sur. Entonces, va a haber una rebelión que va a ser la rebelión de Vasco Núñez de Balboa y de Pizarro, así es como se llamaba este. Van a fundar una nueva ciudad que va a ser la ciudad de Panamá. Balboa en Panamá va a recibir noticias de Panquiaco. Panquiaco era la hija de un cacique que Comagre y le va a hablar sobre la existencia de un territorio en el sur, que era el territorio del Virú, el reino del Virú, que era una ciudad de oro, donde los hombres comían oro, decía, donde las calles son de oro, los pisos son de oro. Entonces, todo eso había llevado a los españoles a pensar que si había una ciudad de oro, iba a ser pues genial, su riqueza iba a crecer enormemente. Eso le llamaban el reino del Virú, luego decían Pirú y luego los españoles lo bautizaron como Perú. Ok, la primera ciudad española en Panamá fundada va a ser Nuestra Señora de Santa María la Antigua. Y Balboa en esa ciudad va a ser asesinada por orden de Pedrarías y va a ser el primer asesinato, el cual va a tener un juicio en América en el año 1517, ¿ya? Entonces, ahí se va a establecer principalmente. Ahora bien, para hacer las expediciones o las exploraciones al Virú o al Perú, se tuvo que hacer una empresa, que esta era la empresa de Levante o la Compañía de Levante, que se va a encontrar en Panamá, justamente en la ciudad principal en ese entonces para los españoles. Esta sociedad va a estar compuesta por Diego de Almagro, Francisco Pizarro y Hernando de Luque. Bueno, Diego de Almagro va a reclutar a los soldados a los que quisieran arriesgarse a hacer las exploraciones y va a provisionar principalmente los buques. Francisco Pizarro, como ya conocía un poco el territorio, porque había hecho una exploración superficial, pero no había llevado hombres, pero ya conocía un poco más dónde se podía llegar, va a ser encargado de dirigir la exploración o la expedición, y Hernando de Luque es el que va a financiar con los fondos económicos. ¿Ya? Entonces, esta empresa de Levante, o la Compañía de Levante, va a estar como un negocio privado, ¿ya? Va a estar financiado, obviamente, por Hernán de Luque,
¿ya? Y en algún momento vamos a ver de que después va a ser autorizada para hacer las expediciones. Bueno, Pizarro va a hacer 3 viajes para poder llegar al Tahuantinsuyo. El primer viaje, obviamente, un viaje de exploración, donde Pizarro sí conocía el territorio y sabían dónde llegar, y pues y fueron desde Panamá, y van a llegar más o menos hasta Colombia, ya, en el primer viaje, que va a ser entre 1524 y 1525. El segundo viaje, que es ya un viaje donde Pizarro va a establecer también hasta cierto sector como sorprendido, porque recién estaba llegando a este territorio, que es el viaje de descubrimiento, saliendo desde Panamá, llegando cerca a Perú. Y en el tercer viaje, obviamente, es el viaje de invasión, porque ya habían llegado a Perú en el segundo viaje, pero para el tercer viaje, en 1531, ya Pizarro se había asegurado tener la gobernación del territorio conquistado. Y obviamente para eso va a firmar una capitulación con la reina en ese entonces, la reina Isabel. Bueno, hablemos del primer viaje, que es el primer viaje de exploración de 1524-1525, partiendo desde Panamá. Francisco Pizarro, con el reclutamiento de Diego de Almagro, le va a dar en total 112 hombres que van a aceptar hacer esta expedición. Sus primeros barcos, llamados Santiago y San Cristóbal, ¿no? Es donde van a empezar a hacer las navegaciones. Salieron desde Panamá, siguieron por la isla Taboga, Islas Perlas, Puerto Piñas, Puerto de Hambre, Puerto de la Candelaria, Fortín del Cacique de las Piedras. En este Fortín del Cacique de las Piedras, que es el Puerto de las Piedras, Almagro lo va a llamar como Puerto Quemado, porque aquí va a suceder un incendio donde Almagro va a perder un ojo y por eso le van a llamar Almagro el Tuerto. Almagro el Tuerto va a ganar ese apodo en el primer viaje de expedición. Entonces, de ahí, obviamente, el primer viaje termina en San Juan, en Colombia. Entonces, no pueden continuar más allá porque obviamente lo que ellos necesitaban es asegurar las provisiones y pues las provisiones le daban hasta cierto límite nada más. Francisco Pizarro no se da por vencido y va a hacer un segundo viaje junto con Diego de Almagro también. Van a partir desde Panamá, llegando a Colombia, y luego van a ir a Abadía de San Mateo, Atacames, perdón. Luego la Isla del Gallo, Isla La Gorgona, Puerto Viejo, y van a llegar a Tumbes, que es cerca a Perú. Aquí, Tumbes, ¿sí? Aquí hasta Lima, ¿ves? Estamos cerca a Perú. Más aquí estaba, bueno, no existía Lima en ese tiempo, recién fue fundada después por los españoles, por mismo Francisco Pizarro fundó Lima y fundó también Cusco, ¿ya? Entonces de aquí ellos van a tener que ir un poco más para llegar a lo que es a Piura, ya cerca a Cajamarca. Bueno, para hacer el tercer viaje, pues Francisco Pizarro hizo una mala jugada a Almagro. ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta que para que pueda hacer la tercera expedición, que va a ser después en 1532, se va a establecer principalmente una capitulación, que es la capitulación de Toledo, firmada el 26 de julio de 1529, donde a Francisco Pizarro le autorizaban la invasión o la conquista, como los le llamaba. Bueno, esta va a ser firmada por Pizarro y por la reina Isabel de Portugal, no la reina Isabel de España, ya no, ya. La reina Isabel de Portugal, que estaba casada con Carlos I, llamado también Carlos V en España, ¿no? Carlos I era llamado en Francia, ya. Entonces autoriza el tercer viaje de Pizarro al Tahuantinsuyo. La única situación es que debía llevar un requerimiento. El requerimiento obviamente era la Biblia. Bueno, la España le va a autorizar a Pizarro este viaje con la condición de que se crea un nuevo impuesto, y este impuesto se llama el Quinto Real, que es el 20% de las riquezas descubiertas. Pizarro va a ser nombrado gobernador. En ese entonces se va a nombrar a este virreinato como Virreinato de la Nueva Castilla, donde le van a nombrar al gobernador, a Pizarro. También le van a nombrar el cargo de capitán general por la expedición y alguacil mayor, ¿ya?
Diego de Almagro, que estaba un poco molesto porque Pizarro no lo había tomado en cuenta, pero a Diego de Almagro le van a dar un título mucho más inferior, que va a ser alcalde de Tumbes y capitán mayor. Tumbes era el lugar donde ellos habían llegado en su segunda expedición. A Hernando de Luque también les va a dar un cargo, le van a dar el cargo de obispado de Tumbes y el cargo de protector de los indios. Y pues después aquellos que se habían quedado como fieles a Francisco Pizarro, que eran los 13 de la fama, se les va a dar títulos de hidalgos, ¿no? Ya. El caso de Pedro Candia, que era el hombre, la mano derecha de Francisco Pizarro, se le va a nombrar artillero mayor, y a Bartolomé Ruiz, que era el otro hombre de confianza, se le va a llamar piloto mayor del Mar del Sur. Bueno, Francisco Pizarro haciéndole esa mala jugada a Diego de Almagro. Diego de Almagro ya no quiso acompañar en el tercer viaje, estaba totalmente como molesto, hizo su expedición por su cuenta, pero Francisco Pizarro fue el primero que llegó. Y ahí viene el tercer viaje, el año 1531. Ya, Francisco Pizarro va a tener más hombres que en el primer viaje, 180 hombres, va a ir con 37 caballos. Va a partir desde Panamá también, como podemos ver en el mapa, y va a ir por el Golfo de Guayaquil, ya, ahí va a estancarse un poco, va a hacer descanso, ahí el cacique Tumbala le va a invitar una merienda, le va a dar un asilo para descanso, y le va a, ¿cómo decir? Le va a aconsejar a Francisco Pizarro que no mate a Atahualpa, que simplemente lo tome preso, pues obviamente si lo asesinara, caería la maldición de los dioses, bueno, en los cuentos que tenían los indígenas en ese tiempo. Entonces, Francisco Pizarro va a llegar a Piura el 25 de mayo de 1532, y eso era cerca a Cajamarca. Bueno, en el año 1532, cuando Francisco Pizarro llega a Piura, va a crear o va a fundar la ciudad San Miguel de Piura. Luego, dentro de esta, va a encontrar algunos pueblos indígenas a los cuales les va a destruir, va a hacer saquearlos, inclusive se va a hacer ayudar con algunos aliados indígenas, como son los cañaris, los tañales, los tallanes, los chachapoyas, van a ayudar a Pizarro. Luego Pizarro, una vez teniendo listo estos más hombres, incluso va a acotar, inclusive indígenas, va rumbo a Cajamarca con esos deseos de matar especialmente al Inca, pero como le dijo anteriormente, su anfitrión le dijo que no lo hiciera. Entonces, Francisco Pizarro va a contar con el apoyo, con la ayuda de un traductor. Ese traductor recibe el nombre de Felipillo o Martinillo en algunos textos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo fue la captura? ¿Qué pasó? Antes de ver esto de la captura, vamos un poco recordando cómo es que se empieza a hacer la expedición hacia el sur. ¿Quién me menciona, después de que Cristóbal Colón va a fundar San Salvador, va a fundar la Española, ¿no? Y se va a centrar después de eso el poder solamente en Panamá? ¿Con qué nombre se fundó la gobernación en Panamá? ¿Con qué nombre? A ver. Fueron dos gobernaciones primero, ¿no? La primera gobernación donde estaba Panamá o que comprendía Panamá se llamaba... ¿Esa es la capitulación de los burgos o...? No. ¿Cómo se llamaba la primera gobernación fundada donde se encontraba Panamá? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Tiene nombre español también. A ver, repite conmigo. Castilla de Oro. Ah, Castilla de Oro y Nueva Andalucía. Eso, la Nueva Andalucía, ¿no ve? Sí, sí. Ya, ahí fundaron, en Castilla de Oro se funda Panamá, ¿verdad?
¿ya? Y de ahí va a correr el rumor de que existía una ciudad de oro, ¿no ve? Llamada el Reino del Virú. Virú o Perú. Para hacer esta expedición hacia el sur, ¿qué se va o qué empresa se va a fundar? La Compañía de Levante, Eso, empresa quién lo componía la Compañía de Levante? Luque, De más. Pizarro y Almagro. Así es, muy bien. ¿Ya? ¿Cuántos viajes va a hacer Francisco Pizarro hasta llegar, hasta lograr la conquista del Tahuantinsuyo? 3. 3. ¿Recordamos los años del primer viaje? Qué año fue? Del 24 al 25. Eso. ¿El segundo viaje? Ese no me acuerdo. Siguiente, del 25, 1526 a 26. 1527. ¿Y el tercer viaje? 1531. Así es. Los dos primeros viajes lo acompañó Francisco Pizarro y Diego de Almagro juntos. ¿Por qué a Diego de Almagro le apodaron el Tuerto? Porque, si mal no recuerdo, a un puerto llegaron que le llamó el Puerto Quemado, algo así. Puerto Las Piedras se llamaba. Sí, pero lo renombró, creo, Almagro, ¿no? Almagro lo bautizó como Puerto Quemado, ¿no? Porque ahí sucedió un incendio donde Sí. perdió el ojo. Así es. Y bueno, después ya pues en la segunda van a llegar hasta Tumbes, ¿no? Que es cerca al Perú. La primera llegan ¿hasta dónde llegan la primera? ¿De Panamá hasta? No, eso no me acuerdo. Ya. En la primera llegan de Panamá hasta Colombia. Y en la segunda van a llegar de Panamá hasta Tumbes, ¿ya? Pero para hacer el tercer viaje, ¿qué hizo Francisco Pizarro? 1529. ¿Qué va a firmar? Una capitulación. De Toledo, ¿no ve? Sí. Con la reina Isabel de Portugal. ¿Qué le van a nombrar en esta capitulación de Toledo? ¿Qué cargo le van a dar? Cargo de gobernador. Gobernador. ¿Sabes con qué iban a fundar o con qué nombre iban a fundar el virreinato del Perú antiguamente, ¿no? Porque claro, cuando Francisco Pizarro ya fue asesinado por Almagro en una batalla, en una guerra, se enfrentaron ellos por territorio, pero después de eso ya se deshizo la idea de fundar el virreinato de la Nueva Castilla, y ahí se fundó mismo el virreinato del Perú, porque le dijeron vas a ser gobernador del virreinato de la Nueva Castilla, que era el virreinato fundado por los españoles, ¿no? Una vez logrado esto. Y ahí después de eso va a ser su tercer viaje y va a llegar a Piura, y de Piura va a fundar la ciudad San Miguel de Piura, va a saquear algunas ciudades en el camino, va a tener más aliados para llegar y luego va a entrar a Cajamarca. Veamos qué pasó, cómo es que sucedió la captura de Atahualpa. Y veamos en esta parte de Cajamarca, ¿sí? Bueno, los sucesos de Cajamarca sucedieron del 15 al 16 de noviembre de 1562. La entrevista, bueno, Cajamarca fue bautizada ya por los españoles, antes era llamada Pultumarca por los incas, se llamaba Pultumarca, pero Cajamarca fue bautizada por los españoles. Hernando de Soto, que era o era la mano derecha de Francisco Pizarro, va a ir y le va a invitar a Atahualpa a una cena. El 16 de noviembre sería la cena. Bueno, Atahualpa va a aceptar, porque tenía la curiosidad de qué se trataría. Entonces, acá va a acercarse en la reunión ya misma. Atahualpa llega sentado en un trono a la cena, cargado por indígenas y acompañado de algunos de ellos, pero no iban armados, iban con la condición de saber de qué se trataba esta dichosa cena. El cura Valverde, se llamaba Vicente de Valverde, era un cura dominico que llevaba la Biblia, el cual le aproxima esta Biblia a Atahualpa, y
junto a él, el traductor Martinillo o Felipillo le va a acompañar y le va a interpretar que le estaba entregando un requerimiento, una Biblia. Atahualpa no entendía de qué se trataba, entonces lo que hace es lanzar la Biblia al piso. Y ese va a ser un insulto para los españoles. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, Atahualpa va a ser encerrado en el Amar Huasi, que va a ser un cuartito similar a esto, a este que vemos en la foto, pero este es el cuarto del rescate, donde va a llenar de plata y de oro. Amar Huasi significa la casa de la serpiente. Entonces, Atahualpa le va a pagar en un primer momento a Francisco Pizarro un cuarto de oro y 2 cuartos de plata llenos. Francisco Pizarro quería ver los oro y la plata en lingotes, como se había visto hace mucho tiempo en Europa, pero pues no era así. Estaba hecho en vasijas, en platos, y todo eso va recolectando para llenar estos cuartos. Ese rescate actualmente equivale a 599 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, en ese caso, era una gran cantidad de riqueza, pero aún así Francisco Pizarro no estaba contento. No estaba contento, deseaba más y más. Y para que no se sepa del rescate, seguía presionando a Atahualpa para que éste pueda pagarle más. Atahualpa no pudo porque ya se había agotado totalmente el proceso del oro y la plata, y en cambio le va a ofrecer en matrimonio a su hermana. Esta recibe el nombre de Quispe Sisa. ¿Quién le va a casar? Francisco Pizarro se va a casar con Quispe Sisa y va a tener la primera hija mestiza, que va a ser Francisca Pizarro Yupanqui. Francisco Pizarro va a armar una especie de tribunal de 24 personas, los cuales van a juzgar primordialmente a Atahualpa. Lo van a juzgar por fratricida. Pues lamentablemente Atahualpa, en el transcurso de su encierro, Atahualpa le había contado cosas o secretos a Francisco Pizarro, confiando en que él era su amigo, ¿no? Pero obviamente estaba equivocado, y Francisco Pizarro lo único que quería era la riqueza. Entonces Atahualpa va a ser condenado a morir quemado, ya, porque el delito de fratricidio, que era el asesinato a su hermano Huáscar, que había la guerra entre Panacas, si ustedes recuerdan que habíamos hablado en principio, había generado que Atahualpa mande a matar a su hermano Huáscar, y eso era algo cierto que le había contado a Francisco Pizarro, y eso era una traición para ese entonces, ¿no? El asesinato al hermano. Bueno, Atahualpa acepta su castigo. El principal cargo era el fratricidio, porque después obviamente lo habían culpado de otros delitos más que, claro, que no eran tan ciertos, ¿ya? Fueron 12 delitos los que lo culparon, por ejemplo, usurpar el poder, porque había sido él, no había sido nombrado Inca, sino se había nombrado Inca a sí mismo, o no cumplir con el rescate, porque le había prometido a Francisco Pizarro tener más oro y no era así. Entonces, por esa misma razón. Entonces, para no querer, no morir quemado, vivo, porque Atahualpa pensaba en la reencarnación y su cuerpo tenía que estar intacto, se bautiza, le ponen la marca y lo van a sentenciar a morir por el garrote, ¿no? Y el garrote, como habíamos visto en la foto anterior, era obviamente el atar las manos, los pies, ponerle un torniquete en el cuello e ir poco a poco presionando para perder el oxígeno. 26 de julio de 1533, Atahualpa fue ejecutado. Fue tomado preso el 16 de noviembre de 1532 y fue muerto el 26 de julio de 1533. Y ahí termina el Imperio Incaico, en el año 1533. Muy bien. Ok, 2 preguntitas para terminar en esta última partecita, ¿ya? Muy bien, la primera pregunta. ¿Desde o en qué ciudad se va a citar a Atahualpa para tomarlo preso? Cajamarca. Cajamarca, muy bien. Ya. Segunda pregunta. ¿Le pasaron a Atahualpa un librito? ¿Cómo se llamaba este libro? La Biblia. No. Mm, Claro, le pasaron la Biblia, pero tenía un nombre específico en la época de la conquista.
Repitan conmigo, requerimiento. ¿Ya? El requerimiento. ¿Cómo se llamaba? Requerimiento. Así es. Pero como no me respondí esa pregunta, vamos con esta última. ¿A quién le casó o con quién se casó Francisco Pizarro siendo hermana de Atahualpa? ¿Cómo se llamaba ella? No, esa no. ¿Ves? Tampoco han captado. Quispecisa. ¿Ya? Bueno, una última pregunta. Ya no me están respondiendo lo que estoy diciendo. Los demás ni siquiera creo que están en clase. ¿Dónde fue encerrado Atahualpa cuando lo capturaron? En español, la casa de la serpiente, creo. Eso, el Amaru Huasi. Eso. Muy bien, Marvin, así es, ¿ok? Por lo menos es así nos acordamos. Y la última, ¿qué año o la fecha exacta de cuando le tomaron preso y cuando lo ejecutaron? A ver. El preso, no me acuerdo, y el muerto es 27 de julio de 1533. Eso, 26 de julio de 1563. Y fue tomado preso el 16 de noviembre. Tomado preso y va a ser asesinado el 26 de julio de 1533. Muy bien. Ok, bueno, ahí vamos a quedar. Mañana vamos a llevar todo lo que es la parte de la colonia, ¿no? Porque ya entramos a la conquista de los españoles. Muy bien.